Ah, bueno, estoy pensando la manera cómo hacer la evaluación todavía, porque no es fácil. Pero, sí, yo creo que vamos a requerir de que ustedes tengan habilitado siempre todo su micrófono en todo momento, micrófonos, cámaras, por si se llega a ocupar, ¿sale? ¿Eso por qué? Porque pues sigo notando un poco de baja la capacidad de comunicación y actividad de más participación por parte de ustedes. ¿Por qué es importante que sí participen? Porque si no, pues digo, a menos que sí estén estudiando bien macizo y que vayan a sacar un diezazo en los exámenes, entonces tal vez no haya tanto problema. O sea, si pasa eso, pues adelante. Pero si no pasa, que es como que la media esperada, la esperanza matemática, este, entonces regularmente me van a pedir oportunidad. Oye, profe, es que mire, échame la mano, o sabe que un trabajo final. Y bueno, eso no se los dije al inicio, pero yo no dejo trabajos finales. Todo el mundo quien me conoce sabe que yo no hago eso. O sea, tronaste, valió, ¿no? Y no por mala onda, sino porque creo que casi siempre pedimos oportunidad, ¿no? Pues dame un chance, que no sé qué. Pero creo también que las oportunidades de cierta forma se ganan. Entonces, ustedes mismos sean conscientes y piensen, bueno, ok, si yo pido un chance de que se me revalúe, se me revalore, ustedes deben tener como que cierto argumento, ¿no? Un argumento para decir, para poder solicitar eso, ¿sí o no? Porque imagínense que llego a su casa y les digo, oigan chicos, pues quiero que me prestes una lana. Y van a decir, ah, y luego como que con qué me garantizas, ¿no? Entonces, esa parte debe ser muy entendida. O sea, si yo pido una oportunidad es porque estoy trabajando, estoy demostrando, ¿sí? Aparte eso me apoya un poquito a mí en el sentido de poderles apoyar en algún momento. Pero si no tengo argumento, o sea, desgraciadamente estamos en un nivel profesional. Yo sé que se nos dificulta. O sea, a estas alturas se nos dificulta mucho. Sin embargo, creo que personas con muy bajos recursos acceden a redes sociales y demás, ¿no? Entonces, es el modo, o sea, sí hay modo de hacerlo. A eso es lo que me refiero. Creo que a estas alturas el decir que falta comunicación, pues no es tan difícil, más que, bueno, por ejemplo, en este caso, para mí, hoy en particular, pues ya estaba ahí teniendo problemas con el internet y demás. Pero oye, si esto se hubiese prolongado, que me dijeran, ¿sabes qué? Va a ser 2 semanas, 3 semanas, pues entonces yo ya tengo que estar planeando de cómo hacerle para estar la siguiente semana y buscar una salida para ustedes, ¿no? No les puedo decir, oigan, ¿qué crees? Pues que va a haber un mes de aquí de reparaciones y pues no hay clases, no viene bien a gusto. Entonces, es obvio que tengo que responder, por eso les digo, a estas alturas podemos sortear este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, así como que la comunicación no debe ser un obstáculo. Dos, sí es obligatorio que participen, porque en definitiva, si no veo más actividad por parte del grupo, pues entonces no voy a poder hacer nada. O sea, de una vez se los adelanto. ¿Sale? No es mala onda. O sea, ustedes saben que yo les doy oportunidad, les ayudo, les explico, etcétera. Y creo que no me he portado tan gandalla. Quiero pensar. A salvo mejores opiniones. O sea, si ustedes dicen, no, pero es que la neta me intimida, ¿no? Bueno, como que yo no quiero participar porque siento como que voy a ser el ridículo del oso de mi vida, pues bueno, no te preocupes, basta hacer osos afuera, de todas formas, en algún momento va a pasar, ¿no? ¿Vale? Entonces sí quisiera eso, chicos, que tuviéramos eso presente, porfa, porque les digo, sí noto un poco de apatía en esto. Y yo les decía el otro día, de todas formas, pues tenemos que trabajar, o sea, no hay de otro, ¿vale? Entonces, bajo esa cuestión, tengo como dos antenas aquí como chapulín. Este, sí voy a, ya todos arreglándose el cabello, ¿no? Este, eh, vamos a chambear. Fíjense, el día de hoy quiero que trabajemos con precisamente el tema que viene, está basado obviamente en lo que hemos estado platicando.
si ahí lo voy a fundamentar. Entonces a partir de ahí lo vamos a construir. Obviamente se va a facilitar, sí, pero lo importante aquí es que entendamos lo anterior. ¿Sale y vale? Entonces, para el día de hoy, nosotros vamos a revisar, bueno, el tiempo que nos queda, vamos a revisar lo que es... voy a compartir esta otra pantalla que está limpiecita. Vamos a revisar lo que es la ley de Gauss, pero antes tenemos que platicar. ¿Por qué me sacó de esto? Ok. Tenemos que platicar, fíjense, sobre no sé por qué no quiso abrir directo. Tenemos que platicar sobre flujo y nosotros dejamos aquí una parte que queremos comentar antes de avanzar hacia la ley de Gauss. Entonces nos quedamos aquí. Yo les dije que justificaron esta ecuación, ¿cierto? Entonces, pues el día de hoy vamos a hacer un poquito de cambios en la participación. Vamos a elegir un tanto al azar. Solo tengo 16 participantes. Yo creo que los demás han de haber pensado que no iba a haber clase. Pero bueno, vamos a ir con José Manuel. Platícanos un poquito cómo qué es lo que entendió, por qué esta ecuación que está aquí. ¿Sale? Lo escuchamos. Bueno, no lo escucho, va. Está en mute, se me hace. Desmútese. José Manuel, ¿sí está? No, creo que dejó nada más iniciar la sesión. Bueno, Miguel Méndez. Fer sí les comentó, ¿verdad? Por WhatsApp. Sí, pero creo que no nos comentó que ya llegué. Hasta ahorita está Pero. acá. Ok. Si pudieran poner un mensaje. Ok, perfecto, gracias. Entonces, yo dije, ¿a quién pedía? A Miguel, ¿verdad? Profe, a mí. Excelente. Ay, qué nervios. Échele, ronco pecho, a ver. Mire, lo estuve leyendo y lo Ajá. que, o sea, aún no sé cómo, bueno, sí sé. La ecuación que usted nos dice viene por lo de los ángulos, ¿no? Ajá. Y pues, o sea, nomás comprendo eso, pero no sé cómo de dónde viene. O sea, es lo que me faltó como analizar. Es que hice mis anotaciones, mi diagrama, pero como que no entiendo el trasfondo, ¿no? Y sí lo Ajá. leí muchas veces, profe, y sí me sacaron del baño varias veces. Y no, y no pude, profe, en serio. Bueno, mire, le voy a dar una ayudita y después usted ya Dígame. ¿Vale? Ajá. Fíjense, originalmente vamos a pensar que esta área, lo voy a dibujar aquí ya. Espérenme que aquí tengo un usuario en espera. Ricardo. Ok, ya. Imagínense esto. Originalmente yo tengo esta área, ¿cierto? Ese es el área así original, la real, digamos, ¿no? Es una superficie. No sé si más o menos voy a poder hacer esto. Déjeme pienso cómo lo puedo hacer. A ver, lo voy a hacer físicamente porque se me hace que allí, ahí no va a funcionar tan chido. Déjenme desbloquear la reunión. Se bloqueó. Lo voy a hacer así. A ver si se ve mi video. Así. Si yo hablo parece ser que solo se ve mi video. Ok, miren, vamos a pensar esto. Déjenme, tomo material didáctico. Ok, aquí está el material didáctico. Esta es la factura de mi coche.
Ni modo. Imagínense, esta es la superficie original, ¿de acuerdo? ¿Sale? Esta. Es este cuadro y de hecho esta es amarillo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Ignoren la pestaña de abajo, ¿sale? Ahora fíjense, ¿qué pasa si, si yo abriera el folder, y fíjense, hay una luz, a ver si es la luz esta que entra. Hay una luz que va a generar una sombra en la parte trasera aquí, ¿sale? Entonces se va a formar una sombra, ¿de acuerdo? Más o menos la sombra, aquí donde yo la estoy poniendo, si ustedes trazaran de aquí hacia el muro, ya sobraría este pedazo de aquí, ¿verdad? Ya no, esta parte ya no la alcanzaría a cubrir la sombra, ¿están de acuerdo conmigo? Entonces, la nueva área que quiero calcular es el área de la sombra, ¿vale? ¿Vale? Ahora, tengo esta área que es la original y tengo la sombra reflejada en el muro, ¿estás? Ahora fíjense, si vemos dimensionalmente esta cosa, si la vemos de ladito, se va a formar un triángulo rectángulo, ¿vale? Este ángulo de apertura aquí es un ángulo teta, ¿sí o no? Que es 0 así y así. Si está así, ¿cuánto sería? 90. 90 grados. Exacto. Entonces, digamos que está así. Ahora, la sombra, una parte de la sombra es esto, ¿va? Que es lo que está aquí, ¿cierto? Entonces, este lado de la sombra es este aquí, y sería la proyección de este lado sobre el muro, ¿cierto? Entonces, para esa proyección yo ocupo este ángulo que está aquí, ocupo esta longitud. ¿Sí? Entonces, esta proyección que está aquí en el muro sería esto por el coseno del ángulo, ¿sí, sí o no? De esta proyección. Ahora, ¿qué otra dimensión ocupo? Pues esta longitud de acá, ¿no? De la sombra, ¿cierto? Pero esa longitud coincide con esta longitud original del área real, ¿sí o no? Entonces el único cambio que hay para la sombra que relaciona ambas cosas es que este lado es la proyección de esta cosa sobre el muro, ¿sí? Y esa proyección, pues es esta longitud por el coseno. ¿Sale, vale? Ok. Bueno, hecha esa aclaración, fíjense. Ahora, nosotros solamente queremos hacer lo siguiente. ¡Ay! Se desacomodó el archivero. Bueno. ¿Dónde estás, mouse? Acá está. Entonces, lo voy a dibujar aquí. Fíjense, originalmente, este es el lado que quiero proyectar. ¿Sale? Pensemos que esto tiene una longitud A. Y esa longitud A también la tiene la sombra. ¿Sí? Pensemos que este lado del área tiene una longitud B. Ok, esta nueva longitud de la sombra se llama B coseno de teta. ¿Sí vemos? Entonces, la nueva área que tengo, el área de la sombra, que es la que me interesa calcular, es igual a A por B por el coseno de teta. ¿Sí o no? Ese es el área de la sombra, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el área original? El área de la hoja es igual a ¿quién? A A por B. ¿Sí? Ese es el área de la hoja, el área real. Entonces, ¿cómo puedo llevar ahora esto a esto? Ah, pues mira, muy fácil. El área de la sombra es A por B, pero A por B, ¿quién es? A. Ah, pues entonces esto es A coseno de teta. Y eso es lo que está aquí. ¿Sí? Si ven, la magia no vas a hacer un jueguito ahí de trigonometría, ¿no?
Y entonces llegamos a esa conclusión. ¿Sale? Entonces, ¿pero por qué queremos eso? Por esta razón. Déjenme saco aquí unos vectores. Aquí. Ok. Aquí tengo un vector, el vector de campo, ¿vale? Y lo que está pasando es que, fíjense, imagínense que el campo está en esta dirección, ¿vale? Entonces, déjenme para compartir esto para que el video se vea completo. Todo el mundo lo puede ver perfecto. Ok. El vector de campo está en esta dirección. Entonces, si yo pongo la superficie y está completamente perpendicular, pues el vector de campo atraviesa la superficie, ¿sí o no? Ahora, imagínense que hay muchos vectores de campo, ¿sale? Que están todos distribuidos. Ahora, ¿qué pasa si yo ladeo la superficie? Solo pocos vectores van a alcanzar a atravesar. Los que estaban acá abajo ya no la atravesaron. ¿Ya vieron? Ahora, ¿qué pasa si ladeo más la superficie? Los vectores de campo ya ninguno la atraviesa. ¿Ya vieron? Entonces, a mí me interesa quién sí va a ser atravesado por el vector de campo. Pues el área que sea perpendicular al campo. ¿Ya se fijaron? O sea, el vector, imagínense que esto es un área unitaria, o sea, chiquitita, y un campo que choca con ella, ¿verdad? La única forma de atravesarlo es que este vector sea perpendicular, porque si no, está así, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces necesito asegurar que esta área sea perpendicular al campo. ¿Hasta ahí está entendido? Ahora, fíjense que esta área de aquí, yo dije que era el producto cruz de dos vectores. Imagínense que los vectores que la describen son estos dos. ¿Sí o no? Si hago el producto cruz de este con este, ¿va? Si hago azul cruz rojo, pues voy a hacer azul cruz rojo y el vector apunta hacia ustedes. ¿Sí o no? O sea, el vector está apuntando hacia ustedes así. Este vector nuevo es el vector de área, pero ¿cómo es con respecto a la superficie? Es Normal. normal, efectivamente. Entonces, fíjense, ahora pensemos lo siguiente. Pensemos que el vector normal de la superficie es el azul, ¿sale? Del área, el vector de área. Y el vector de campo es este rojo. Cuando la superficie es perpendicular al campo, quiere decir que los vectores de área y campo, ¿cómo son? ¿Paralelos? Paralelos. Paralelos. Entonces yo tengo que asegurar que estas dos cosas sean paralelas. Y si son paralelas, el producto punto de estas cosas, ¿cómo quedaría? La magnitud de azul por la magnitud de rojo por el coseno de ángulo entre ellos. ¿Cuánto es el coseno de ángulo entre ellos? 1. 1. Entonces Ah. esto me da el máximo producto, que es esta ecuación, la ecuación que está arriba, E por A. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Fíjense si el área está así. ¿Va? Aquí está el vector de campo, aquí está el área está paralela al campo, y entonces no está siendo atravesada. ¿Sale? Y su vector normal de área está así, ¿verdad? ¿Qué ángulo hay entre ellos? Ajá, y el coseno de esto es 0. Por lo tanto, me da 0 en el flujo. Súper clarísimo, ya. Eso es ya la explicación de Kinder. ¿Sí o no? Bueno, entonces, eché esa aclaración, fíjense. Déjenme guardar mis vectores. Ok, listo. Se puse en el portavector. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero saber? Bueno, necesito juntar
asegurarme que todos esos pequeños cuadritos de área sean perpendiculares al campo. Si no lo son, entonces la forma de asegurarme que la porción que va a atravesar o que va a ser atravesada por el campo, sí lo sea perpendicular. Entonces eso lo hago mediante el producto punto. ¿Sí? Y el producto punto entre el vector de área y el vector de campo. ¿Sí? Ese producto punto me dice el flujo. Y entonces volvemos a esta ecuación que está acá. Déjenme les digo aquí. Ok. Y entonces llegamos a esta cuestión. Fíjense que aquí lo pone como un escalar. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas esto, ustedes saben que el producto punto pues resulta en un escalar. ¿Verdad? Ok. Que aquí todo esto demás que viene aquí dice que U, aquí vuelve a hacer referencia a que el coseno de 1, pero se refiere a este coseno de teta. Esto es lo mismo. Dice, fíjense, a partir de este resultado se observa que el flujo que atraviesa una superficie de área fija tiene un valor máximo EA. Es cierto, ¿por qué? Porque cuando son paralelos, el vector de área y el vector de campo, el coseno entre ellos, del ángulo entre ellos es 1. Y es el máximo valor que va a tomar coseno, ¿cuánto va a ser? 1, ¿cierto? Va de más 1, menos 1, más 1, menos 1, ¿recuerdan? Entonces, el máximo que va a tomar va a ser 1. Por lo tanto, esta cosa va a estar multiplicada por un número entre menos 1 y 1. ¿Sí? Sí, de aquí, o sea, la función coseno, esta va a ir de menos 1 a 1, ¿va? Entonces, el flujo puede ser negativo o puede ser positivo. ¿Vale? Regularmente nosotros vamos a poner el vector de área hacia afuera de la superficie, ¿sí? En el plano tangente a la superficie, pero con dirección hacia afuera de la superficie. Nosotros sabemos que una superficie, una superficie cerrada divide al espacio, fíjense, la definición está chida porque dice, divide al espacio en dos secciones, ¿no? Una porción que está exterior y una porción que está interior de la superficie, ¿verdad? Si imagínense una pelota, la parte de adentro es una porción del espacio que está al interior y todo lo que esté afuera es la porción exterior del espacio. ¿Eh? Entonces, como convención, nosotros queremos que todos los vectores de área de esa superficie apunten hacia afuera de la superficie, hacia la porción exterior. ¿Sí? Así es como vamos a tomar nuestra definición de área superficial. Hasta aquí, chicos, ¿dudas? ¿No? Ok, lo dice aquí. Dice, dado que el flujo que atraviesa, bla, bla, bueno, o sea, dice, cuando la superficie es perpendicular al campo, pues entonces U es igual a 0. O sea, el vector entre el vector de área y el vector campo es el ángulo entre ellos es 0, ¿va? Ahora, dice, el flujo es 0 y si la superficie es paralela al campo, lo que estábamos diciendo, ¿va? Dice, cuando lo normal de la superficie es perpendicular al campo y el ángulo entre ellos es 90. Dice, en la explicación anterior se ha supuesto un campo eléctrico uniforme. En situaciones más generales, el campo eléctrico varía a lo largo de la superficie. Ah, ok. Eso es algo chido. ¿Por qué? Porque aquí, pues este campo no cambia, ¿va? ¿Cierto o no es cierto? Pero, imagínense el caso donde, déjenme, abro aquí, esférica. Imagínense el campo donde está ahí, ¿va? Ay, ¿por qué se cerró? ¿Qué le pasa? Esférica. Abrir. Oh, miren, qué cosa tan chistosa.
Ah, ¿cómo no? Claro que va a abrir. Abrir. Tener. Si no, decía mi bisabuelo como era tartamudo. Se dice Dios y hombre, no Dios y las cosas. Dice. Mi abuelito bien filósofo. Entonces, fíjense que en esta cuestión, pues el campo no está tan uniforme, ¿verdad? ¿Ya vieron? Imagínense que si nosotros tomamos este plano, esta cara que estoy ahí mostrando, los vectores de campo que están entrando ahí no están tan uniformes, ¿sí o no? Como que unos van para allá y otros para allá, ¿va? Entonces, aquí el asunto es que no puedo hacer simplemente ese producto E por A. ¿Por qué? Porque el campo, por ejemplo, que está en esta región, no es el mismo que está acá abajo, ¿va? ¿Están de acuerdo? Entonces, es más, si yo les dijera, este punto que está aquí, así me dejan notar, este punto que está aquí, con respecto al centro, es una distancia diferente al punto que está acá, empezando por ahí, ya las distancias son diferentes, ¿verdad? Por lo tanto, el campo, pues obviamente va a ser diferente, ¿sí o no? Además cambia la dirección. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que decir, ok, mira, no siempre va a estar tan bien comportadito este asunto, ¿vale? Entonces, vamos a cambiar la pantalla, ¿no? Ay, mi mouse, todo se está trabando, ¿qué le pasa? Bueno, entonces, fíjense, dice, por eso dice, en la explicación anterior se ha supuesto un campo eléctrico uniforme. ¿Eh? En situaciones más generales, el campo eléctrico varía a lo largo de una superficie. En este caso, a lo largo del plano que yo les mostré. ¿Eh? Por lo tanto, la definición del flujo conocida en la ecuación 24.2, o sea, esta, tiene significado solo para cuando un elemento de área pequeño sobre el cual el campo es casi constante. O sea, dice, esta úsese solamente que usted tenga el campo constante. ¿Sí? Y además, en todo ese pedazo de área que está considerando. ¿Sí me explicó? Pero, recuerde, el campo es uniforme, vale lo mismo en cualquier punto sobre esa superficie. Entonces sí puedo utilizar esa ecuación. Pero si no, ¿qué pasa? Se considera una superficie dividida en un gran número de elementos pequeños, cada uno de área delta A. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, este papoide que está aquí, lo voy a amplificar. Ese señor papoide, ese pues ya no tiene una superficie pues bonita, ¿va? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues forrar la piñata, era lo que les decía el otro día. ¿Qué hacen aquí? Pues ponerle muchos cuadritos de papel para forrarla, ¿va? Y hacer que esos cuadritos sean tangenciales. De más chiquitos, pues mejor, ¿va? ¿Sí o no? Digo, ok, ya tengo mi pequeña superficie. Y digo, justo en este punto, esa diferencial de área casi es puntual. Y justo allí yo tengo un vector de campo, E, y además el vector de área está allí, que es un vector diferencial de área, ¿verdad? Y entre ellos existe un pequeño ángulo teta. Entonces, si yo quiero calcular el flujo que pasa justo en ese cachito, ¿qué necesitaría saber? El ángulo. ¿Y qué más? Pero más que el ángulo. Ajá, tendría que saber la función diferencial de área, ¿va? ¿Cierto? Y esa de quién va a depender, quién la va a describir. La función del señor papoide. ¿Sí? La función que cree esa esfera o esa superficie, esa me va a decir cómo es la diferencial de área.
y me va a decir hacia dónde está apuntando su vector diferencial de área. ¿Sí estamos? Ok. Bueno, por ese lado digo, ok, necesito la función que describe la superficie para poder describir esa diferencial de área. De acuerdo a la posición. Y con eso pues describo el vector que está allí. Muy interesante. Vale. ¿Qué otra cosa ocupo? Empieza con campo y termina con El eléctrico. campo. Ah, Exacto. Campo en el punto A. Necesito exactamente cuánto vale allí. Si yo ya tengo este señor y este señor, entonces ya puedo ser feliz. ¿Por qué? Ya puedo calcular el flujo en ese punto. ¿Sí? ¿De quién es función el campo? A ver, díganme. ¿Qué define el campo eléctrico? En un punto. ¿Solo son dos cositas? Exacto, la carga y la distancia. ¿Sí? Pero la distancia es función de quién? Empieza con po y termina con cisión. ¿Cierto? Sí, o sea, la distancia va a ser de función de la posición. Entonces, el campo, fíjense, es función de dos cosas, pero aquí geométricamente lo que nos importa es que es función de la posición y esa diferencial de área, obviamente es una función que describe, es dependiente de esa función que describe la superficie, pero además, esa diferencial de área también es función de la posición. ¿Vale? Ok. Entonces ya, pues si yo tengo esos dos vectores, dices, pues aviéntate el producto punto. Ya. Tengo aquí alguien. No. Aviento el producto punto. Y pues ya con eso tengo un pequeño flujito, ¿no? Entre estos dos, yo puedo hacer un delta flujo. ¿Sí? Y aquí está, miren. Dice, pues mira, es el área, el pedazo de área que sí esté siendo atravesado por el campo, ¿va? Y la magnitud del campo. Ok. Pero esto, ¿cómo lo puedes expresar? Pues mira, como el delta área es vector, tú puedes hacer el producto punto y eso te va a dar el delta de flujo a través de ese cachito. Voy a quitar mis anotaciones para que ustedes puedan ver claramente esa ecuación. Hasta aquí, jóvenes, ¿cómo vamos? el delta de área se refiere al cachito, ¿no? Ajá, a ese cachito de superficie, Ok. ¿vale? Pero obviamente lo podemos tomar nosotros como un pequeño vector, recuerden, un pequeño vector, dado que el área puede ser descrita por ese vector, como es producto o es resultado del producto cruz de dos vectores, ¿cierto? Entonces con eso pues yo puedo calcular un vector de área y me conviene porque así yo digo, ok, cuando el vector de área sea para al campo, tengo el máximo flujo, ¿cierto? Cuando el vector de área sea perpendicular al campo, el flujo es cero. ¿Sí vieron? Pero ¿qué pasa si yo hago la suma y esos cachitos los hago infinitesimalmente chiquitos? ¿Qué va a pasar? Que voy a llegar a esta conclusión, ¿no?
cachititos de área que casi tienden a ser cero de manera puntual, ¿va? Y el campo que esté justo en ese punto, ¿sí o no? Y el producto de estos dos me va a dar una diferencial de flujo, ¿sí? En ese punto. Y si junto todas las diferenciales, aquí dice haga una sumota, entonces tienen todos los pequeños flujitos que están sobre toda la superficie y con eso encuentro todo el flujo en toda la superficie. Por eso dice aquí, integre sobre toda la superficie. ¿Cómo ven? Chévere, ¿no? Pero, profesor, ahí tendría que ser el campo eléctrico uniforme, ¿no? No, bueno, nada más en la diferencial, pero, pero no importa, no importa que no sea uniforme porque este producto punto le va a ayudar dado que, por ejemplo, imagínense que tiene una función de campo la siguiente, ¿no? Dice, ok, yo tengo un campo eléctrico que se comporta de esta forma. Se llama x cuadrada en y, ¿sí? Menos xy en j. ¿Quién sabe qué dibuja esto, no? Pero más k. Esa es mi función de campo eléctrico, ¿de acuerdo? Y si tú te vas a cualquier punto, imagínate que vas al origen. ¿Cuánto vale el campo allí, el vector de campo? Ah, pues es 0, 0, 0, ¿verdad? ¿Cierto? Y entonces tu campo en el origen, si lo evalúas, te va a quedar un vector que es 0 en i, 0 en j y 1 en k. ¿Sí o no? Entonces justo en el punto ahí tienes cuánto vale el campo, ¿sí o no? En ese punto. Ok, y en ese espacio pensemos que la diferencial de área, el vector diferencial de área, pues simplemente vale de x, ¿no? Pero unidades al cuadrado. Ah, entonces dices, mira, pues hasta el producto punto de estas dos cosas, de x, no sé, se me figura en k también. ¿Sale? Pensemos que esa es la diferencial de área, un vector. Obviamente esto sale de la función que está definiendo la superficie sobre la cual quieres tú integrar, ¿sale? De ahí sale este amigo. Entonces, al hacer tú el producto punto, pues tienes finalmente producto punto de E por dA, pues te va a dar simplemente dx, ¿verdad? Porque es las x por las y por las y, las j por las j, ¿cierto? Y las k por las k. Y entonces integras esto y entonces eso te va a dar el flujo. ¿Viste? Entonces, esta ecuación que está aquí, esta última, no me vuelvo a anotar, esta es la mata lo que sea. ¿Sí? Ya no le importa si el flujo es constante, si está uniforme, le vale un cheto. ¿Sí? Lo único que quiere saber es cómo es la superficie y cómo es el campo. Fin. ¿Vale? Hasta ahí, chicos. ¿Dudas? No, profe. Ya la iba a definir con mi función del área, ¿verdad? Así es. Con la función, por ejemplo. Imagínense que ustedes tienen en una esfera. Bueno, no, mejor déjenlo algo con el programita, ¿no? Como que se ve más chido porque la verdad que yo dibujo del perro, pero vamos a abrir una open. Déjenme aquí. Yes. Ok, vamos a ver acá. Colores. Sí. No quiero high resolution. No hay una. Ay, no. Esa me marea. Tiene que ser Operate Pictures. Aguanten un segundito.
tiempo que no abro esta cosa. ¿Dónde está una? Ah, ok. Esta va a estar bien. Déjenme, se las comparto. Ok. Todo el mundo ve la superficie, ¿verdad? Sí. Ok. Fíjense. Pensemos que tomamos un cuadrito. ¿Ok? Ahora, ese cuadrito que vamos a tomar, déjenme lo acerco. Le hacemos un zoom aquí. ¿Sale? Vamos a tomar un cuadrito de la superficie. ¿Sí? Y ese es nuestro diferencial de área. Y esta cosa pues debe tener un vector asociado a él, que sería diferencial de área vector, ¿verdad? ¿Cierto? Y pues quizá el campo salga disparado para allá. ¿Sí? Ahora, la pregunta de Miguel dice, bueno, ¿y cómo sé? Ah, pues mira, resulta que si esto fuera una esfera, pensemos que sí lo es. Recuerden que para describir una esfera, yo lo puedo hacer con un radio, un ángulo que si tenemos los ejes aquí de esta forma, yo necesito que este radio que está aquí, que es ρ, primero toque todos los puntos de arriba abajo, ¿ah? ¿Cierto? Así. Pero que además cuando yo bajo poquito y le doy vuelta, bajo poquito, le doy vuelta. ¿Sí me explico? Entonces, tengo que ir de aquí a aquí y tengo que ir de aquí a aquí. Entonces quiere decir que ocupo tres coordenadas. Un ángulo teta, que es este que está aquí, ¿va? ¿Sí? El que va a ir bajando del eje Z hacia menos Z, que va a hacer que el radio vaya, parta en Z y baje hasta Z. ¿Sí? Va a ser esto, ¿va? Pero además, eso va a trazar como los meridianos, ¿no? Pero además quiero que baje poquito y le dé la vuelta en un, ¿cómo se les llama esos? Son meridianos y los, no me acuerdo. Ajá, son para los, sí, que son los que definen el ecuador y toda esa onda, ¿no? Bueno, este va a definir esos, perdón, este va a definir va a recorrer los meridianos y para recorrer de forma así, pues yo necesito un ángulo phi. Entonces con esas tres coordenadas yo puedo escribir, ¿va? Pero anteriormente, si recuerdan ustedes, nosotros describimos una diferencial de área para el caso de una esfera como R de R de teta, ¿va? ¿Sí o no? ¿O algo así? ¿Cómo quedó la diferencial? ¿Se acuerdan? Más bien era rho, seno. Esta no es la bien, pero no pasa nada. De teta de phi. Rho cuadrada. Ajá. Bueno, tenemos una doble integral, ¿no? Eh, Sí, y era rho cuadrada. Ajá. Así, ¿verdad? Bueno, esta cosa, ¿en qué dirección está en el caso de una esfera? En el caso de una esfera, si se fijan, cualquier radio que vaya hacia la esfera, ¿cómo va a ser con respecto a la esfera en ese punto?
¿Cómo es? Imagínense que ese planito es puntual. ¿Cómo es el radio? Perpendicular, ¿cierto? Entonces, quiere decir que aquí la diferencial de área ya es de por sí perpendicular a ese pedacito A y está definida como ρ cuadrada seno de teta de phi en la dirección UR, en la dirección del radio. ¿Sí? O sea, les digo, definir los vectores de área superficial, sí me la va a dar esa función, ¿vale? Me va a dar la función que define esta superficie, que en coordenadas cartesianas, pues, o rectangulares, yo tengo una f de x, y, z, ¿no? Que va a definir toda la superficie. Y a partir de esta, yo voy a crear mi vector diferencial de área. ¿Se acuerdan cómo lo creé? Yo dije, ok, el diferencial de área lo hice a partir de un determinante que ese día les mostré, I, J y K, ¿verdad? Y aquí tenemos, si se acuerdan, un de X, 0, y por aquí tenemos un F de X, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Y con esto sacamos ese vector diferencial de área. Pero entonces, ¿qué ocupo? Pues ocupo la función que defina la superficie. ¿Sí? Sí, más o menos aclara tu duda, Miguel. Ok, perfecto. Entonces, por eso les digo, esta función pues es en general para calcular. Bueno, perdón. Estoy compartiendo otra pantalla. Ya me he perdido un poquito. Profe, esto que acaba de borrar ya no se puede regresar, ¿verdad? No, perdón. Es como está todo mal Bueno. dibujado. La vez digo, bueno, igual ellos lo pueden dibujar mejor que yo. Quisiera una pantalla interactiva, perdón, quiero todo, pero yo quisiera una pantalla interactiva donde pudiera dibujar más bonito, ¿no? Porque aquí lo está dibujando con el mouse, por eso queda así de feo. Bueno, entonces, si quieren poner como una nota, vamos, déjenme hacerlo acá en el iPad mejor. Creo que lo puedo dibujar mejor. Aquí está, bueno. Yo creo que ya me perdí aquí las notas. Aquí están. Ok. ¡Ah! Que le voy a quitar cosas a esto porque ese ataranta bien terrible. Pues todos no son tan no es tan bueno lo de Apple, ¿verdad? Bueno, ya aquí estamos. Bien. Fíjense, yo estaba diciendo que una f de x, y si quieren para una tridimensional, que esto no es nada más y nada menos que z, ¿ok? Yo dije que a partir de esta función se puede definir el vector diferencial de área de A. ¿Sí? A partir de esa función f de x, y. ¿Cómo? Y es la pregunta, ¿cómo?
Bueno, recordemos que el vector en la dirección de X es, pensemos a X, vector, es el vector que tiene diferencial de X en X, 0 en Y, la parcial de la función en X por la diferencial de X. ¿Vale? Esto también lo podemos escribir como la parcial de Z respecto a X. Es lo mismo escribir f subíndice X que la parcial de Z respecto a X, ¿sale? Ahora, BY, el vector BY, será 0 en X, DY en J y FY DY en K. Entonces, delta, perdón, diferencial de A es el producto cruz de AX e Y. Y es cierto, recordemos que esto es X, esto es Y, y si hacemos, aquí me falta poner producto cruz, si hacemos este cruce pues sale Z hacia arriba, ¿eh? En el eje Z, ¿cierto? Entonces, ok, si tenemos esa definición, nosotros decimos que entonces DA es igual al determinante I, J y K. Así es como nosotros elaboramos el producto cruz o vectorial. ¿Entre quién y quién? Entre dx, 0 y fx de x, ¿ya? Y el otro vector sería 0 de y y fy de y. Entonces para ahí, bueno, pues cancelamos y tenemos dy por fx de x en y. Tenemos menos j, tapamos y decimos que eso es... pero aquí me falta un signo menos, ¿no? Para j tenemos el dx fy de y. Ajá. Y para acá tenemos simplemente dx de y en k. ¿Vale? Y esto pues lo podemos reescribir de la siguiente forma. Podemos decir que esto es fx, coma, negativo, fy negativo y 1 multiplicado por el escalar de x de y. Entonces, si se fijan, finalmente este es el vector de A diferencial de área superficial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es una parcial? Para todos aquellos que se preguntan, por ejemplo, si z es x cuadrada más y cuadrada, que era la mitad de sandía que yo les platiqué, ¿verdad? La parcial de z respecto de x, yo dije que todo lo que no contenga x es constante, nada más la variable ahora es x, ¿verdad? Esto sería 2x. Así de fácil. ¿Sí? Que esto también es f subíndice x. ¿Quién es la parcial de z respecto de y? Pues es 2y y esto es f subíndice y. ¿Sí vemos? Entonces lo único que yo necesito es f de x, y para poder definir de esa forma mi diferencial de área, mi vector diferencial de área. ¿Vale? ¿Y qué ocupo además? Pues ocupo el campo evaluado en ese punto. Pero ya sé que el campo pues es una función también de la posición, ¿sí, no? Y de la carga.
la distribución de carga. Interesante, ¿no? Pero cuánta chamba no lleva eso, o sea, la verdad es que yo sé lo que están pensando, no manches, entonces para hacer un cálculo bueno, pues sí, o sea, tú planteas todo esto y lo metes en una computadora, no te vas a poner a hacer tantísimos cálculos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? De hecho, fíjense, en aeronáutica hay un método de determinación de presión en las alas, bueno, en el ala de un avión. En la parte de abajo del avión se le llama intra 2 y la parte de arriba se llama extra 2. Entonces, cuando el avioncito va volando, imagínense que este es el ala, pues vuela contra el vector de velocidad aerodinámica y entonces viene el aire así y este le tiene que pegar así. Esta inclinación se le llama ángulo de ataque y de esa forma genera la fuerza de sustentación. Los que han tenido oportunidad de viajar en avión se han dado cuenta que el avión no vuela derechito, ¿va? Va así todo el rato, uno va viendo para arriba, ¿sí o no? Es por eso, porque lleva el ángulo de ataque así, para poder ir generando la sustentación y poder soportarse en el aire. ¿Sí? Ahora, nosotros queremos calcular todas las presiones que hay sobre el ala, porque todos los aires llegan y chocan ahí, ¿va? Entonces, cuando hacemos eso, nos conviene más la fuerza tangencial perpendicular, perdón, al ala. Y entonces, ¿cómo lo podemos calcular? Pues es difícil para mecánica de fluidos, porque la distribución de aire no es uniforme. Entonces lo que hacemos es un método que se llama paneles, y entonces ponemos muchos cuadritos y el análisis es a través de elemento finito. Se le pongo muchos cuadritos al ala y digo, mira, aquí el viento pega así, ya pega así, pega así, y entonces ya puedo calcular más o menos cómo se va a estar comportando la aeronave. Chulísimo, ¿no? O sea, imagínense, todo eso podemos hacer. Creo que sí, entonces todo esto es dividir en cuadritos, pero obviamente no van a ser, imagínense ponerse a hacer tantísimas cuentas, no, pues que Dios los agarre amparados, ¿no? O sea, de aquí a que se pueden hacer tantas sumas, pues no, gracias, vaya, y nos vemos, ¿no? Yo creo que ahí pues lo programan todo, por eso llevan programación. Te hacen una programación y corren el programa y dicen, le di el tamaño del grid, que es el famosísimo grid, es la mallita, qué tan ancho yo quiero hacer los panelitos. Entre más pequeñito los haga, pues más información, más exacto. Y ya pues el software lo hace. Y ya pues han escuchado mucho software, ¿no? Que es Solid, NX, Nastran, ¿cómo? Sim no sé qué, y Fluid Sim. Y estos programas pues lo que hacen es precisamente modelar elemento finito. ¿Sí? Mucho que aprender todavía, pero está padre. Entonces, eso hacemos. Nosotros dividimos en cachitos, casi siempre. No hay así como que una ecuación así ya que nos modele todo en él. ¿Vale? De hecho, las ecuaciones para eso se llaman ecuaciones de Navier-Stokes y son un problema del milenio. Quien las resuelva se gana $1,000,000, así de fácil. Aparte de pues, su nombre para la eternidad. No tienen solución, son ecuaciones diferenciales parciales y además son matriciales. Tienen términos eléctricos, tienen convectivos, etcétera, de posición. Entonces son una belleza de ecuaciones, pero la solución de eso nos lleva a soluciones de problemas de este tipo. Sin embargo, son aproximaciones de la solución, no son soluciones analíticas. ¿Sí? Pero bueno, otro rollo, siempre en ingeniería se hace eso, y en todas las áreas, que no les mientan así, en física ya resolvimos esta, ahí sí, como no. La aproximaste y lo linealizaste, o sea, tú lo viste así todo chacote y dijiste, sí, pero si acerco aquí es casi una recta, y eso hacemos siempre. Esa es la chapuza del ingeniero, ¿no? Linealizamos todo, nos lo ponemos de pechito y gol, porque si no de otro modo no se puede. O sea, lamento decirles que no somos tan chichos, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando un poquito. Hasta aquí dudas con esto, ¿no? Ok, entonces, bueno, déjame. Ay. Ok, entonces, queda claro que para encontrar el flujo a través de una superficie, nosotros necesitamos hacer la integral de todos esos paneles chiquitos, ¿verdad?
y el flujo que pasa a través de cada uno de ellos, que está definido por esta multiplicación que está aquí, que es el vector en el punto, el vector de campo, por el vector de área superficial de ese cachito. ¿Sabes? Pues ya todo el mundo debe entender esta ecuación. Ah, sí, es una integral superficie, profe. Es fácil. ¿Vale? Ya no debe ser ajeno. Vale. Y dice, aquí fíjense la observación que hace. Dice, a menudo interesa la evaluación del flujo que pasa a través de una superficie cerrada, misma que se define como aquella que divide el espacio en una región exterior y una interior, de manera que no es posible pasar de una región a la otra sin atravesarla. Por ejemplo, la superficie de una esfera tiene una superficie cerrada. Ok. Bueno, de aquí habla de esto. Fíjense, aquí está un huevo, ¿va? Y están lanzándole rayitos. Entonces, fíjense qué pasa. Si ustedes someten esta superficie a ese campo, entran líneas de campo y salen líneas de campo. Esa es la primera observación que tenemos que hacer. ¿Sí es claro? Se dan de cuenta que están así muchas varillas y ustedes ponen un huevo y lo atraviesan. Por un lado entran y por el otro lado salen. ¿Sale y vale? Entonces, en esta parte de acá, pues primero pasan de la región exterior a la región interior y luego de la región interior a la región exterior. Eso es lo que está ahí simbolizado. Y aquí la explicación va un poquito más sobre cómo, fíjense, por ejemplo, dice, en la superficie 1, aquí, pues el campo sale así, pero solo una componente del campo, ¿sí? Déjame lo agrando más. Solo una componente del campo, el vector es este, el del campo, pero solamente una parte es paralela con el vector de área, ¿va? Por eso es que lo está proyectando sobre el vector de área. ¿Para qué? Porque solo esta parte es paralela y entonces esa parte paralela con el vector de área, esto es lo único que podemos decir que es el flujo a través de ese cuadrito. ¿Sí? La proyección vectorial del vector de campo sobre el vector de área normal. ¿Sale? En este caso. ¿Qué observamos en el otro caso? En la superficie 2. Fíjense, vamos a ver dónde está ubicada. La superficie 2 está por aquí. ¡Chum! Le pasan rozando los balazos, ¿no? ¿Sí se fijan? Así. Nomás le reguló el cabello. Bueno, aquí el asunto es que el vector pasa completamente rozando la superficie, pero no la atraviesa. Y el vector de área normal, pues está completamente perpendicular al campo. Si ustedes quisieran proyectar este vector de campo sobre este vector de área, pues les daría 0. ¿Sí? Por lo tanto, aquí el flujo a través de este cachito 2 es 0. Ahora, ¿qué pasa en la superficie 3? Si se fijan, de la 1 el campo sale, ¿verdad? En la 2 pasa rozando, ¿cierto? Y en el panelito 3 entra el campo. ¿Sí? ¿Sí entendemos eso? Ok. Entonces, si entra el campo, que es esto que está aquí punteado y luego ya acá sale, fíjense que la proyección del campo sobre el eje normal de esta cosa, pues no está, hace rato lo proyectamos sobre la parte positiva del eje normal, ¿va? Hace rato, pero esta vez fíjense dónde está proyectado, en qué parte. En la dirección negativa de quién? Del vector normal. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo digo, ok, mira, la proyección está así, el vector está así. ¿Cuánto es el ángulo entre ellos? 180. Coseno de 180 va a ser. Ajá, entonces esto va a ser negativo. Aquí el flujo es negativo. Por esa razón, cuando entra el flujo a la superficie, decimos que es flujo negativo y cuando deja la superficie es positivo.
¿Sale y vale? Clarísimo, ¿va? Exactamente. Cuando sea de este lado más 1, cuando sea de este lado menos 1. Sobre. Así, bueno, en este caso, la proyección del vector de campo sobre el vector normal solo va a tener de dos. O está a 0, el ángulo entre ellos, que es cuando están paralelos y en la misma dirección va. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿cuál es ese caso? Es este y ese. Así están en la misma dirección, ¿ya vio? Tanto la proyección como el vector normal. ¿La proyección de quién? De este vector de campo. Ahí el ángulo entre ellos, teta, es 0. ¿Tá? Ahí va a ser 1. Pero, bueno, en este caso, entre el vector original de campo y el vector de área, el ángulo teta entre ellos, pues es menor a 90. ¿Sí? Por lo tanto, su proyección pues se va a dar en el eje positivo, digamos, en la dirección positiva del eje normal. Pero en el caso donde, en este de acá, decimos el ángulo teta es mayor a 90, ¿ya veo? Es mayor a 90, entonces su proyección pues obviamente va a estar proyectada en la parte negativa o en la sección negativa del eje normal. Por lo tanto, esa proyección va a formar un ángulo de 180 en el eje normal y por eso se es negativa. ¿Sí? Clarísimo, ¿no? De nada. Y aquí viene, dice, fíjense la explicación. Dice, para elementos como el 3, donde las líneas de campo atraviesan la superficie del exterior al interior, esto es importante, el ángulo U está entre 180 y mayor a 90. Y el flujo es negativo porque coseno de U también es negativo. ¿De acuerdo? El flujo neto a través de la superficie proporciona el número de neto de líneas que salen de la superficie. El número neto significa la cantidad que salen de la superficie menos la cantidad de las líneas que entran. Eso va a ser el flujo neto. Y sumamos todas las líneas que salen y le quitamos las líneas que entran. Y ese es el flujo neto. ¿Qué podrían decir bajo esa definición para este caso? ¿Cuánto es el flujo neto a través de esta superficie? ¿Cero? Es correcto, es 0. Porque las mismas que entran son las mismas que salen. ¿Cierto? Pues el flujo neto es 0. Eso no quiere decir que no lo estén atravesando líneas de campo. Pero el flujo total es 0 a través de la superficie. Profe, entonces, con lo que acaba de decir, entonces, ¿a qué nos referimos con flujo? Flujo, vamos a ver la definición acá arriba otra vez. Fíjense que una vez que ya vimos todas estas cosas, creo que conviene, ¿verdad? Vamos a leer aquí. Dice, el total de líneas de campo que penetran en la superficie es proporcional al producto EA. ¿Sale? Y lo dice, a este producto de la magnitud del campo eléctrico y el área superficial A, perpendicular al campo, se le conoce como flujo eléctrico. En términos cristianos, pues sería la cantidad de líneas de campo que atraviesan la superficie, que más bien que salen de una superficie. Entran o salen, eso es el flujo. ¿Sí? Eso sería en términos más digeribles, ¿no? Sí, sí, sí. Necesitamos cuantificarlo, ¿no? Ya, 20 líneas de campo, ok. Eso, 20 es el flujo. Y ya. No se enojen, chicos. Así es la vida. ¿Qué quieren? Así se le ocurrió al Gauss. No sé qué se andaba metiendo, foco, piedra, no sé. Pero
De repente dijo, voy a inventar el flujo, ¿no? Así es un alumno. Ese se mete foco, profe. No sé qué es eso del foco. ¿Por qué dicen foco? Un poco. Sí, se les prende el foco. No sé, profe, es una moda que trae la chaviza, pero acá, Sí, es pura que gente de es bien, cosa de ahora. pura gente estudiosa. Esta juventud de ahora no lo... Solo ingenieros nada más. Yo dije, ¿foco? Foco, pero yo conozco los ahorradores y los de LED. ¿Cómo? Dicen que se, No, en este caso dicen que son si agarras de los de los que están enrollados pega más. Como de esa, ¿cómo le llaman a esa cosa? La esa que le echan con chicha, o ¿cómo se llama? ¿Sí? No sé, no, quién sabe. Probablemente se llame así. ¿Quién? Probablemente. Me dijo la prima de un amigo, de un conocido, que sí. ¿No? Una cosa y otra que le llaman Vapet, ¿no? No sé qué, pero ese es el cigarrillo. El vape, el cigarro electrónico. Sí, que causan Sí, cáncer. sí. ¿No? De Dicho los sea de- pulmones, sí. pero sirve como inhalador, ¿no? En estos tiempos de COVID. Ahí llévelo con antiinflamatorio, ¿no? Ahí le echan ahí. Te dan los paracetamoles y el ibuprofeno para que te los eches. Órale, maestro. Claro. Por eso el ingeniero ve oportunidades donde los demás ven problemas. Querer es poder. Exactamente. Ustedes inventan el aspirador. De hecho, sí, los tratamientos que dan los neumólogos son así. Te dan acá para que le des el... Y ya macizo. Unas negociaciones para desbloquear las vías. ¿Mm? Vape sabor foco. Qué rico, ¿no? Bueno, chicos, pues miren, hemos llegado aquí a esta parte. Quería explicar, creo que quede bien claro todas las cosas, por eso es que, pues aquí con los materiales didácticos que hay disponibles, ¿no? Denle otra repasada, ahora sí léanlo, otra vez hasta que lo saquen del baño, Miguel, otra vez. Sí, pero dígale, estoy entendiendo, no me desconcentres, ¿no? Ocupado, genio trabajando, ahí le ponía afuera. Genio haciendo doble trabajo, ¿no? No me desconcentren. ¿Qué estás haciendo, hijo? Pero sí, denle otra leidita, ¿no? Debe de quedar. La forma como uno entiende es apropiándose del conocimiento, entonces tienen que hacer su propia definición. Es por eso que yo nomás les planteo las ideas y ustedes tienen que entenderlo, porque solo así lo van a apropiar. ¿Sí? Y obviamente va a haber errores en el entendimiento, pero después uno los va puliendo. ¿Sí? Bueno, chicos, como siempre es un placer, pero inserte otra moneda para continuar. Inserte otra moneda para continuar. Sí, se acabó el tiempo, chicos. ¿Vale? Nos duró muy poco esta vez. Pórtense como puedan. El lunes no tenemos clase porque es el cumple del Beni, ¿no? Entonces, pues ya, suspensión también en el trabajo, lo cual es chido. Pero hay que estudiar, ¿vale? Aprovechenlo. Echen despapalle hoy en la tarde, mañana mediodía y después ya se regresan ahora sí a echarle. ¿Sale? No huevonín tanto. No sé nada. Sale, chicos. Como siempre, un gusto. Cuídense. Nos Bonito vemos, fin. profe. Nos Igual. vemos, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Buen fin. Gracias, profe. Adiós.